Hilos de historias tercermundistas con exparejas. Chale, me humilló. Este hilo lo estoy leyendo en Twitter, así que voy a dejar en la descripción el link por si quieren ir a leerlo. Empezamos. Soy de Chihuahua y a mis 19 anduve con una morra que era de Ciudad de México. Cámara, carnal, ¿qué le corres? La invité un día al cine y ya estando en la sala sacó de su mochila un topper con medio pollo asado y tortillas. ¡Qué rico! Se pasó. Neta sí me ondeé machín. Pero al menos llevaba de comer. Ella dijo, yo no voy a gastar 500 en palomitas. Me llevo mi pollito asado de que 90 pesos y ya con eso queda. Y si Catal era un pollito del Costco, también ricos. Mi ex vivía en la colonia Pro Hogar, en lo más recóndito y peligroso de Azcapotzalco. No sé si Pro Hogar se refiere, así se llamaba la colonia, o se refiere a una colonia popular, no lo sé. Y tuvo la osadía de decirme que era una aferrada, gritarme y hacerse la digna enojada por querer ir a una tienda en Izazaga, que porque allá está bien culero, cuando todos los viernes me tenía después de las 10 p.m. en su casa. Yo quedé. No entiendo por qué la gente es así, o sea, vives en una colonia peligrosa y luego te dicen, vamos a esta otra colonia que es casi o menos peligrosa que la suya, pero se ofenden. No sé, la gente es muy extraña. Creencia de gente pendeja. Me dio un levantón municipal solo para decirme que él estaba saliendo con la misma morra que yo. Bueno, favor que te hizo, porque al menos te lo dijo. Salía con un vato, me llevó a su depa y su cama no tenía sábanas, ni fundas, nada más una cobija toda sucia. ¡Mis ojos! Pues estuvo bien, no me agüité, y me quedé a dormir con él aún así, y al día siguiente andaba toda picoteada del cuerpo, porque tenía chinches. ¿Acaso no lo viste venir? Este momento sí me mantiene muy humilde. Salía con un vato. ¡Fuchicaca! Un día me invitó a su casa. Subimos todo el cerro. Real, estaba hasta la cima del cerro. Cuando llegué, estaba su tía y tenía una bebé. Y se me hizo sumamente extraño porque él decía que la bebé era hija de su tía con su pareja. Y en ese entonces todavía no era legal el matrimonio igualitario. Y entonces él, no sé, se aventó una historia bien loca, diciéndome, ay, es que yo registré a la niña a mi nombre, o sea, legalmente era su hija, porque mi tía no puede, porque no le puede dar su apellido y ella quería. Y fue muy extraño porque después yo seguía saliendo con él, pero nada más duramos como un mes más o menos. Este tipo compraba leche, compraba pañales, todo, era sumamente extraño y de verdad algo en mí me decía, no, esa niña es de él, este vato te está engañando, no es hija de su tía, esa niña es de él. Y para terminar la apliqué, pues es que mi hermana no quiere que esté contigo y yo me voy de la ciudad. Y me desaparecí y ya, nunca jamás lo volví a ver. La mamá de mi ex me hacía trabajitos, brujería, para que lo dejara. Y le lavaba la ropa a su hijo porque él no sabía lavar. El güey tenía casi 30. Y vemos la historia de un adulto que no era funcional. Estás bien pendejo. Bien pendejo. La familia de mi ex tiene problemas financieros, más que nada porque sus papás gastan la plata en alcohol o cigarros, y no siempre dejan para la comida. Llevábamos poco tiempo saliendo y un día me habla por chat para decirme que su mamá pregunta si les puedo transferir plata para el pan. Después que confiancitas de la señora, pues pregúntale a tu nuevo novio que si me puede traer algo para comer. Ahí les va, a mis 30 anduve con un tipo de 20 y me sentía llegar a la boda y esas cosas. Desde luego esta mierda no se la deseo. Pero tuve bastante con 2 semanas que lo mantuve porque según él vivía de su talento barber. Lo peor es que ahí seguí esperando a que le saliera algo por varios meses. Mejor me mantengo yo sola que estar manteniendo a alguien más y que no trabaja. Se llama Ana, fue mi novia, me dejó porque ella misma se describía como muy mamona y que yo era muy lindo y esas cosas. Tiempo después me casé con otra chica y tuve un bebé, pero aún así guardaba amistad con Ana. Cuando conoció a mi hijo de 6 meses, reventó en llanto. Reventó en llanto de felicidad. Esos son amigos. Una ex se la llevaron al bote por falsificación de documentos, boleta para entrar gratis al metro de la Ciudad de México. Documento que le hizo su hermano. Tuve que pedir favor con un familiar bien parado en la PGR para que no la boletinaran. Esta sí es una verdadera historia tercermundista. Mi ex era tan tacaño que en nuestro aniversario me llevó a donar sangre para que nos dieran el refrigerio y no tener que gastar en mí aun cuando yo sí gastaba en él. Yo sí cambié por ti, Shrek. Cuando vendía cosas por Facebook, le pedí a mi ex que me acompañara a mis entregas en el coche de mi mamá con la gasolina que yo le ponía. Él solo debía acompañarme y a veces manejar. Entonces un día me dijo que debía darle la mitad de lo que ganaba por ir conmigo. Tiendo a ser muy concisa.
Yo ya tenía sospechas de que la hermana de sangre de mi ex se estaba echando a su hermano, mi ex, y esto meramente por acciones y actitudes que eran anormales en cualquier hermandad. Hasta que un día mi intuición acertó, los descubrí haciéndolo. ¡Ay, qué asco! ¿Qué tiene de malo el incesto? Tenía una novia que vivía en una zona peligrosa y muy lejana a mi casa. Un día no alcancé camión y como yo le caía mal a mi suegra no me dio posada. Total que le pedí a un taxi que me llevara a un hostal o algo barato para pasar la noche y me llevó a un burdel de mala muerte. Y el vato desde ahí entendió que no debía ir a la casa de su novia en la noche. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Una vez mi ex me invitó a una noche mexicana el 20 de noviembre. El pedo se puso raro cuando su familia sacó una bandera e hicimos un acto cívico. Los más patrióticos. Mi ex metió a nuestro hijo a la cajuela para entrar al club al que iba y no pagarlo como invitado. Ay no, pobre niño, por algo se divorciaron. Una de tantas fue andar con el güey fan de la cotorriza, que me obligaba casi a verlos. No. Quiero aclarar que soy heterosexual. O sea, nunca me aburrí tanto en mi vida como esos días viendo tremenda pendejada en mi TV. Confirmo. Mi vecino de abajo se la pasaba haciendo fiestas. Una madrugada nos despertaron gritos y llantos. Todo porque el hermano de la esposa se murió ahí en el depa por una congestión alcohólica. Al mes siguiente ya estaban de party de nuevo. No, hombre, ellos pues ya el vivo al... ¿Cómo es el dicho? El vivo al pozo y el muerto... No, lo dije todo al revés. El vivo al gozo y el muerto al pozo. Una vez en una cita de regreso a casa pasó volando una lechuza por encima de nosotros. Ella empezó a rezar y a dibujar una cruz con el pie porque el ave volaba en círculos alrededor de nosotros y yo sé que es normal, pero ella creía que eran brujas. Dios mío, señor, sálvame. Un tipo con el que trabajaba me insistía para salir. Fuimos a cenar y me llevó a un sitio muy caro. Pedí solo una entrada porque no como mucho. El man pidió de todo, lo más caro hasta para llevar. Luego me dice que paguemos por mitad. Lo mandé a la verga, me enteré que tenía esa costumbre. Cada día más basado. Una vez mi esposa y yo nos quedamos sin agua y nos fuimos a bañar al parque de enfrente en las regaderas de los que juegan fútbol. Y al salir el entrenador de un equipo me vio y dijo, ¿de qué equipo eres? Y dije, aún no llegan. Y me salí en chinga y salió ella detrás de mí y así quedó. Mi ex me engañó y le hizo creer al otro que yo fui el otro. Entonces él empezó a buscarme para meterme unos plomazos. La cosa terminó que lo citaron a los juzgados. Ella le puso una demanda, no sé de qué. Yo creo que fue porque la maltrataba. Al final, él huyó del Edomex. Hasta la próxima. Mi primer novio, sin saberlo, fue mi primo. Terminamos, pero debo de reconocer que fue mi primer amor. Hay muchas historias de incesto, ya basta. 10 años después lo volví a ver por el destino. Le conté cómo iba mi vida, mis logros y metas. Se despidió de mí con lágrimas. A los días me enteré que lo asesinaron. ¿What? Una vez fui con mi ex a Liverpool. Pasamos por el área de perfumes. Nos ofrecieron la típica muestra. El vato dijo que no en la mano, que mejor le echaran pero en el sobaco. Pena ajena. Morí ese día. Hombre, yo también me muero y no resucito jamás de la pena. Mientras mi ex me cortaba en un parque, un güey se acercó a asaltarnos en el momento más dramático del asunto. ¿Pero qué me estás contando? Pero al final no nos asaltó porque yo estaba llorando mucho, porque me estaba terminando, no lloraba por la asaltada. Y el asaltante se compadeció de, ay, qué bonita historia, mucho drama, sigan en lo suyo. Bueno, ahorita no la encuentro, pero vi una historia que decía de que una morra fue a la casa de su amiga y cuando estuvo ahí pasó al baño, pero se dio cuenta que no había papel y entonces le dijo, ay, amiga, le mandó WhatsApp, ay, amiga, ¿me puedes pasar papel? Y su amiga le dijo, no, nena, aquí no utilizamos papel, ahí hay una cubetita, límpiate con esa. Y yo me quedé como de, ¿what? Cuando me invitó al cine por mi cumpleaños, pagué yo para ver una película que él quería y todavía le presté para su bus. Ay no, amiga, ahí no es. Espero que este hilo les haya gustado, denle like y suscríbanse. Los quiero mucho, hasta la próxima, bye bye. Déjenme acomodo. En fin, México, ahora. Vamos a cantar. ¡Ah!